Hola, mi nombre es Víctor Mesa. Mi nombre es Sofía Montealegre. Y yo soy Nicolás Ardila. En este video les vamos a hablar sobre la lectura de esta semana. Bueno, a mí me gusta, pues me gustó mucho como la comparación que hacen entre todas las, digamos, sociedades o todas las como cosmologías que tenemos actualmente y que tenían, como acerca de ese, como esa división de los cuatro ejes, como en la cristiana y pues en las antiguas, que nunca lo pensé de esa manera y no sabía que todas las sociedades tuvieran una relación como tan cercana como esa, como esos ejes. Sí, a mí lo que más me interesó fue que, como dijiste, las ciudades se dividían por partes, entonces tenían como ciertas partes destinadas para ciertas tareas y normalmente el centro era para eh, fines como rituales, ¿no? Y en la lectura mencionan que el centro también era como una parte de estar en el cielo y la tierra en ambos y como que siento que ellos hacían eso, inclusive cuando se movían temporalmente, seguían con esa misma estructura que sea geométrica, bueno, dependiendo de la cultura también, pero más o menos era como que intentaban ser siempre como una costumbre, como un hábito. Sí, se me hace muy curioso, digamos, cómo así las culturas sean diferentes, la religión sea diferente, entre comillas, siempre se logra ver como esas similitudes que tienen todas. Y creo que lo relaciono mucho con lo que hablábamos que salió en la clase de la manzana, como para la ciencia, digamos, en la historia de Newton, la manzana es curiosa, como aparece también en cosas como la religión, Adán y Eva, aparece en otras, en la religión cristiana, aparecen otras religiones como puede ser la nórdica, como puede ser la griega. Es muy curioso cómo esta fruta que incluso lo que se hablaba, ni siquiera hemos visto nosotros, es capaz de asociarse con tantas culturas diferentes y como si bien cada cultura, entre comillas, maneja ciertas diferencias, también se puede ver que tienen ciertas similitudes en cómo ven muchas cosas, tanto de su plano pues terrenal presencial como cómo ven las cosas más divinas y su relación con estas. A mí otra cosa que me llama mucho la atención es que es algo que, o sea, como esa idea o ese pensamiento de centro como que trascendió a las ciudades como más actuales. Digamos, en la lectura no lo marcan tanto, se habla como más específico de sociedades antiguas, pero digamos como cuando se empezaron a crear como las colonias, si no estoy mal, también como que se dividía todo y todo se centraba en la iglesia, que es ese lugar específico actual en donde no, Dios se puede acercar a nosotros, o sea, como sigue existiendo esa, como esa separación de los planos, como el terrenal, de lo profano, de lo celestial, y se sigue dando como en el centro, pero digamos en las sociedades actuales también pasa. Entonces, digamos, antes se creía que si morías como más cerca de la iglesia era porque ibas a estar como más cerca de Dios. Entonces, como que me llama mucho la atención de que esos, como esa idea de sí, como de cosmogonía, se haya mantenido en todos los años y en las diferentes sociedades, aunque estas no hubieran tenido como una relación en sí, como que era una creencia que con la que se nacía, pues como lo que mencionamos en clase, como esa idea de que desde pequeños lo sabemos, pero luego nos hacemos como inconscientes de que tenemos como esa idea o ese pensamiento. Sí, que normalmente, digamos, en las sociedades modernas se puede ver en ciudades como Madrid, donde el centro es un lugar que tiene mucho valor económico y digamos que es de prestigio tener un local o tener una vivienda en el centro, que digamos que no creo que hoy en día se tenga, o sea, para la persona se tenga como esa posición de la importancia religiosa. Sin embargo, sí creo que se ha seguido transmitiendo como esa postura, la importancia del centro aún al día de hoy, si bien ya no tanto por su importancia religiosa o en rituales, se podría ver en cuanto al valor económico que tienen hoy las propiedades en el centro de las grandes ciudades. Sí, eso iba a decir como que actualmente no es como tan religioso. De hecho, las partes como la organización de la ciudad eh, para mí se puede asemejar, pero si hablas de los pueblitos, hablas de las ciudades antiguas, sí se dividen por barrios, ¿sabes? Porque ahora ni siquiera se mantiene como la simetría, como que han intentado avanzar desorganizadamente, desde, pues por lo menos en Bogotá, ¿no?
Es que, digamos, yo siento que eso se debe más como a la planeación, o bueno, pues a la expansión como de las personas, o sea, como que llegaba mucha gente, digamos, en el caso de Bogotá, recibía muchísimas personas y cosas así, pero digamos, anteriormente, bueno, si tú te das cuenta, como cuando estás como en una iglesia o en una parroquia, las calles empiezan, o sea, como que tienen llegadas diagonales, porque como que todas las calles deberían direccionar a la persona a la, pues como a ese espacio en donde pues te conectas como con Dios. Entonces, pues sí es algo como que ha cambiado, creo que también por lo mismo que dijo Nicolás, o sea, como que ya pierde la importancia como ritual o pues religiosa, cosmogónica, y empieza a tomar como más sentido como económico, o sea, como otras cosas de las que pues hoy tenemos como más, como que le damos más importancia a otras cosas que más al rito, o pues a la actividad de ir a ese lugar y pues tener una conexión con lo que está pasando en ese lugar en específico. Ok. Sí, porque digamos, en cosas, no sé, como pueblos, digamos, no sé, yo soy de Santander y la mayoría de pueblos chiquitos ahí, todos son cuatro casas y la iglesia en el centro. Y es una tendencia muy común, digamos, en este caso, pues en los pueblos de esa zona. Uno siempre se va a encontrar que la iglesia está en el centro, siempre. Digamos, pasa algo chistoso en Vélez y es que prefirieron que las carreteras se abrieran antes de mover la iglesia y la iglesia quedó ahí plantada en todo el centro de la carretera porque pues la gente prefería que la iglesia siguiera quedando ahí en el centro. Entonces, digamos que en esos pueblitos que no se han expandido como de forma tan desorganizada como una ciudad como Bogotá, por invasiones, por otras cuestiones, yo siento que sí siguen teniendo como esa postura de que la iglesia queda en el centro, en el parquecito principal, y sí se me hace algo curioso, pues, conforme a lo que dice mi compañera, porque no había pensado, pero sí, digamos que todo siempre termina desembocando como hacia ese lugar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.